no apagues la luz. Hasta la medianoche, Nenazas. Bueno, ahora sí, después de un momento icónico, vamos a otro momento icónico, por supuesto, porque después de muchas semanas, por fin tenemos acá a Lucy Caballero. Sí. Y hoy promete muchísimo ya con el título que tenés de esa columna, ¿o no? Sí, la columna la hemos titulado La Ley de Pasta Base. Oh. Lindo. Sí, porque estamos cumpliendo esta semana un año de la sanción de la Ley Bases, que incluía las facultades delegadas, las facultades alteradas y delegadas que le dieron al presidente, y ahora nadie se hace cargo. Vos fijate que hubo muchos diputados que votaron eso, por ejemplo, de la Unión Cívica Radical, de otras fuerzas de consenso federal y demás, que votaron esa ley y después se dedicaron un año a quejarse por los efectos de la misma ley que votaron. Incluso se quejaron cuando la votaron. Uno escuchaba lo que decían. Y sí, pasaba algo muy loco. De Loredo. No, una por más que esto sea un abuso de poder, demasiada concentración para que decida el Ejecutivo, voy a votar a favor. Te doy 2 horas para que saques las manos de ahí. Nos dicen disfóricos a nosotros, pero en el Congreso se instaló una disforia entre el discurso y el voto. Había gente que parecía que estaba pasando a la clandestinidad y después votaba a favor del gobierno. Eso es lo que pasó hace un año. Tenés que ser, muy caradura, como muy pasar caradura. todo un discurso como muy... me hubiese pasado con la Los Pelato, ponele que hacía todo eso y después terminaba votando en contra, ponele. Sí. Pero era medio lo mismo, ¿viste? Como que te termina diciendo, halagando, o todo lo negativo y termina... Es como un show que Es hacen. que ya no hay Es un criterio show. para nada. O sea, ya no ni siquiera nos indigna eso porque... Es la era de la IA para mí. Sí, Que hoy lo decíamos, como que la lógica es cualquier cosa. Vos le tirás algo y lo que te sale es tipo un tiburón. Sí, Claro. Con zapatillas. bueno, más Con o menos son zapatillas. lo que se prometió que iba a ser la ley y lo que terminó sucediendo. Está bien. La tiraron a la IA y bueno, nada de lo que prometieron se cumplió y salió un informe muy interesante del CEPA y hoy un poco lo quería comentar porque me parece un ejercicio que tendríamos que hacer, ¿no? Se votó una ley con mucho consenso y con esta idea de convertir a gran parte de los legisladores en dadores de gobernabilidad para un gobierno que ya mostraba en ese momento signos de autoritarismo, ya mostraba, pensemos que esto pasó hace un año, el gobierno ya tenía 6 meses de discursos de odio, de despidos, de crueldad. De represión. De represión, y sin embargo una gran parte de la política, y ahí creo que la UCR, el PRO y un sector también de los gobernadores pensaron que igualmente había que dejarlo gobernar para ver si este modelo traía sus frutos, y acá estamos, ¿no? Pensemos que estamos en un momento, y esto me parece importante, las facultades delegadas y alteradas se vencen el día jueves y el gobierno está acelerando toda su capacidad de destrucción, ¿no? Después quiero retomar esta idea de la aceleración al final. Pues esperaron hasta ahora para... No, estuvieron haciendo un montón, pero pararon. digo, esta semana es como, estos 2 días es como pa. Sí, y bueno, justamente porque ahí me parece que tenemos que pensar un poco esta idea de la velocidad, ¿no? Que hace tiempo que venimos pensando que la velocidad es uno de los vectores sobre el cual se asienta la gobernabilidad de esta ultraderecha. Y hay un juego de velocidades en el tipo de gobernabilidad que proponen. Por ejemplo, acelerar cuando la protesta social se vuelve más ingobernable, más incontrolable. O sea, es decir, en este momento el gobierno acelera no solamente porque se vencen las facultades delegadas, sino porque también se ve amenazado por una serie de factores. Y es que la resistencia está creciendo, es que ya le están quedando pocas herramientas por fuera de lo que es la represión y la persecución política. Es decir, estamos en un momento donde hay una compañera presa, Eva Mieri, aprovechamos para pedir y exigir la liberación, una compañera que está en el penal de máxima seguridad en Ezeiza por
una cantidad de hechos que no configuran delito, que ni siquiera se comprobó que lo hizo ella, que a lo sumo sería una contravención municipal y está en una cárcel de máxima seguridad. Ayer estuvimos en el penal de Seiza con una comitiva gigante. El otro día escuché además, para que el que está escuchando, una contravención es, por ejemplo, poner la música alta y que un vecino pida que la bajes, construir un domingo, golpear las paredes un domingo con un martillo. Eso es una contravención. Por algo de ese nivel, de ese calibre, es que está presa en una cárcel de máxima seguridad. Está presa en una cárcel de máxima seguridad. Además se le imputa un delito federal, que son gravísimos, con el código, creo que es el 213 del Código Penal, que es atentado contra el orden público, o sea, una cantidad de cosas que no tienen, es un disparate jurídico. Y todos los medios tratando de hacer un esfuerzo muy grande, los medios hegemónicos, en forzar la gravedad de lo que pasó. Entonces lo cuentan y se indignan y se rasgan las vestiduras y es como, nadie le parece que es tanto lo que sucedió, que encima no se puede comprobar, es por lo de la caca en la puerta de Expert. Sí, exactamente. Que no se puede comprobar y que si así fuera, no es para que esté presa en un penal de máxima seguridad. Y Lucy, ¿vos pensás o escuchaste de alguien que sean mujeres? ¿Es casualidad que estén metiendo presas solo a mujeres? ¿O es medio es la venganza? Yo creo que ¿son las que se están comprometiendo más? Mira, yo creo que obviamente esto, digamos, muchas compañeras tienen y compañeros tienen como reminiscencias a lo que es la dictadura, a lo que fue la dictadura militar, cívico-eclesial militar de los años 70, pero en este caso creo que hay un componente además que se suma, ¿no? Que Eva está presa por ser mujer, por ser militante, por ser feminista y por ser peronista. Y creo que hay un particular ensañamiento con el tipo de política que hacen las mujeres y con lo que expresan, pero no por mujeres, no por una biología, sino por un tipo de politicidad, ¿no? Claro. Eva es una compañera gran articuladora del feminismo popular. También se suma a la cárcel de Cristina, ¿no? Que también hay un particular ensañamiento por mujeres que no solamente dejan abandonan gestos de sumisión y muestran una rebeldía, una capacidad de disputar política en todos los niveles, y eso es importante porque se criminaliza a compañeras que están sosteniendo comedores, pero también a diputadas, a concejalas, como el caso de Eva, o expresidentas, como el caso de Cristina. Digamos, hay como una particular ensañamiento con las mujeres que dejan los lugares de subordinación política y que disputan en todos los planos, ¿no? Creo que sí, y que además muestran capacidades de articulación. Eva es una gran articuladora del feminismo popular. Sí, también como un tema de, mirá que por ser mujer no vas a zafar, ¿eh? No. Como hay un aviso detrás. Sí. Bueno, además esto se articula con las expresiones de odio contra las periodistas. Hay un particular ensañamiento, ¿no? Y yo decía, estamos en un clima donde el gobierno acelera porque le van quedando cada vez menos herramientas. Le va quedando como única herramienta la persecución política, la represión. Cada vez hay más malestar, más allá de que ese malestar no necesariamente se traduzca en que la gente masivamente esté virando hacia otra opción política. Lo escuchábamos recién en La Cuerpo, ¿no? Sí. Hay mucha bronca abajo, no solamente con este gobierno, y eso también lleva a un grado de desafección. No hay, también hay que decirlo, como no hay una oposición que enamore. Que esté enamorando, claro, o que esté proponiendo otra cosa. Es como que la propuesta es no ser tan malos. Claro, sí, está un poco el debate bastante todavía... nosotros no somos tan malos como ellos. Claro. Vótenme, o volver a frases que ya están desgastadas, claro, ¿no? Que la gente ya votó en contra de eso. Entonces no hay una imaginación política, pero no solamente imaginación política, porque me parece que no se trata solo de renovar el discurso en términos de marketing político, sino efectivamente de mostrar otras prácticas, que eso es lo que está faltando, ¿no? Porque yo también te puedo coachar y te puedo decir, ahora la onda es decir la palabra comunidad 50.000 veces. Pero si después la gente arma otro tipo de interpelación, otro tipo de afectación política para la población, parece que no enamora. La izquierda o los troscos dirían como que no hay una lucha contra el poder real. El otro día la escuchaba a Miriam Bregman con Julia y le decía, es que la oposición, porque Julia estaba por el peronismo claramente, y lo que le decía a Miriam es, nadie está luchando realmente contra el poder.
digamos, como en los diputados, los senadores, de este lado. Y en ese sentido, o sea, siempre por izquierda termina ganando. Hay algo así también. Joden con lo de el juicio político, nadie lo puede llevar a cabo. O sea, yo vivo, no sé, en Duro de Omar, cada 2 minutos dicen juicio político, pero nadie se pone a hacerlo de verdad, o a plantearlo de verdad, o a armar un proyecto de verdad. O los diputados, esto pasa lo que pasó con la ley base, como un discurso que aparentemente va con el pueblo y después terminan votando a favor, arreglan los gobernadores. Es como, nunca se termina de entender bien la oposición qué es lo que quiere. No, evidentemente para mí hay algo de que el cálculo electoral se lo come todo, ¿no? Esta idea de que me parece que cierto institucionalismo que creo que se ha depositado demasiado en un juego democrático del cual la ultraderecha ya se retiró. Y nos encontró sin herramientas. Claro. Nos encontró sin herramientas para pensar una confrontación sin... Sí. No solo se retiró, sino que además usa todo el Estado para disciplinar al que quiera imaginar algo distinto, porque tampoco es que tirar bosta y poner un pasacalle en la puerta de un opositor es la revolución, pero ese gesto un poco más disruptivo, terminan todas presas en cárcel de máxima seguridad, sí. Con lo cual Grabois la otra vez estuvo en la toma del Perón, no era el Perón, de otro espacio de una cooperativa y terminó preso. Él dijo, bueno, yo tengo privilegios y salí al toque. Pero sí, te cuartan cualquier tipo de... No hay mucho lugar para la radicalidad, que es lo que también permite imaginar otra cosa. Sí, y me parece que... Entre especulación y disciplinamiento. Especulación y disciplinamiento y falta de entrenamiento en otro tipo de política, en otro tipo de estrategia. La otra vez discutíamos con unas compañeras de lo que eran los 90. En los 90, por ejemplo, el movimiento piquetero, entre sus conversaciones y sus asambleas, había una discusión permanente sobre, cómo poner el cuerpo, cuándo replegar con respecto a la policía, cuándo confrontar, en qué momento ir hacia adelante, porque lo exigía la coyuntura. Me parece que todas esa forma de poner el cuerpo las fuimos abandonando en pos de un juego democrático al que ahora nos estamos enterando que se están retirando o se fueron retirando. Dieron muchas señales de haberse retirado de eso. Y eso, obviamente que eso no necesariamente hay que volver a algún lugar, pero sí me parece que traer esa pregunta de cuáles son las estrategias que tenemos que desplegar una vez que la ultraderecha y los poderes fácticos se retiraron del juego democrático y pretenden ir hacia un gobierno de las corporaciones económicas casi sin mediaciones. Que eso es un poco lo que se votó en la ley bases, ¿no? Y que esta semana se está cumpliendo 1 año. Y me parece que nos debemos un debate como movimientos de cuál tiene que ser la estrategia, que no puede ser solamente una estrategia electoral. No por desestimar lo que se juega en las instituciones, sino porque se muestran cada vez más impotentes frente a una capacidad y a una velocidad de arrasamiento que el juego democrático está muy disminuido para enfrentar. Sí, y no alcanzó tampoco. No alcanzó. En su momento, perdimos. Perdimos, sí. Claro. Sí, exactamente. Sí, y la masividad en Internet o la globalización siempre llega del lado más macabro y perverso y de empresarial, entonces también desde ahí es muy difícil enganchar, ¿no? Como, más bien lo decías vos hace tiempo, que lo que falta es poner el cuerpo realmente, claro. Como la cuerpo. La cuerpo. Estamos perdiendo mucho el estar presente y el entender el entorno, estamos entendiendo mucho más algo virtual, donde ellos ya acapararon esa realidad virtual, entonces ahí hay una disociación muy clara de no podemos pensar en estando en la Tierra, porque no estamos con esa dinámica de pensar la lógica terrenal, estamos muy, lo que me llega es lo que creo, y lo que llega nunca es algo democrático y buscado y luchado, ¿viste? Te llega a Galperina, a tu celular. Claro, es eso también es la cancha de ellos, claro. Obviamente. Sí, nuestro juego era la calle. Claro. Sí, es. Sí, pero obviamente que lo es, pero como que
como que hasta incluso eso se fue perdiendo, como seguimos el ritmo ajeno. Ajeno, sí, estamos jugando en cancha ajena. Sí. Exactamente. Sí. Y algunas cositas que les traía para comentarlos. Primero, esto, ¿no? Pensar, la ley bases es un hito porque es un momento donde el propio Congreso vota dejar de existir. Sí, un oxímoron. Sí, al mismo tiempo es una ley que trae reformas estructurales, que se vende como un paquete de leyes que iban a traer más trabajo, que iban a traer inversiones, que iban a, entre comillas, sanear la economía argentina a través del ahorro. Y hoy, un año después, nos encontramos, por ejemplo, con que hay 61 decretos que están que se justificaron a partir de la ley bases, algunos organismos que se disolvieron a partir de esta ley, el INADI, el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, el Ente Nacional de Obras Hídricas, el Programa Nacional de Inversiones Turísticas, bueno, y así miles, no miles, pero decenas de organismos que se disolvieron fondos fiduciarios, avanzaron en privatizar empresas públicas y sobre todo, algo que estaba contenido en la ley Bases es el famoso RIGI, que era un régimen de inversiones especial para el capital extranjero, que supuestamente iba a llenar de inversiones la Argentina, iba a hacer subir el empleo. Bueno, un año después hay solamente 4 proyectos de inversión y que en general no son inversiones extranjeras, sino son inversiones que hace la propia YPF, proyectos que ya estaban pensados antes del RIGI. Entonces, creo que, para no aburrirlos, porque digamos, los impactos son muchísimos de esta ley. Sí, la ley de alquileres también. La ley de alquileres no, está en el 7023, en el decreto 7023 que está vigente. Entonces me parece que, pero pensando un poco para ir cerrando, ¿no? Esta idea de una ley que se votó en el Congreso y que el Congreso delegó facultades en un gobierno que ya mostraba una deriva autoritaria en ese momento, una ley que sirvió para disolver y para destruir el Estado en sus funciones regulatorias, una ley que no trajo más inversiones, una ley que no mejoró los índices de empleo, de hecho el empleo es más precario y hay más desempleo. Sí, hoy Fantino, no sé si lo viste, estuvo fomentando... Bueno, la gente no labura porque no quiere. Si sos profesional y tenés que manejar un Uber, ¿qué problema hay? Bueno, y una ley que da facultades delegadas que en este momento le están permitiendo al gobierno, le dan herramientas para seguir con esta aceleración, que me parece que es algo que tenemos que pensar. Cuando el gobierno acelera, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que acelerar? Creo que el gobierno se siente amenazado, acelera en su capacidad de destrucción. Me parece que tenemos que preguntarnos, o sea, en qué armados, en qué niveles de articulación tenemos que también nosotros crecer en velocidad, pero también en capacidad de respuesta ante esta aceleración. Y bueno, y poner, creo que, blanco sobre negro sobre quiénes fueron los que votaron esta ley y que hoy se tienen que hacer cargo de estas facultades delegadas, que por ejemplo, no sé, están disolviendo el sistema de control de vialidad. O sea, va a haber más accidentes en las rutas, digamos. Estas disoluciones de organismos van a traer... Bueno, no sé cómo se llama el organismo que regula que los medicamentos estén en buen estado y en buenas condiciones, pero también lo han eliminado y hay 60 muertos por fentalino, ¿se llama la sustancia? Sí. Fentalino. Hay 60 muertos y se les ha dado la medicación adentro de hospitales. Claro. O sea, perder el control y la regulación del Estado es eso, que nadie se va a fijar, así como nadie se fija si es verdad o es mentira lo que votan. Nadie se fija si las sustancias pueden ser tóxicas o no, en qué condiciones están. Es que todo el mundo piensa que esto son tweets, son anuncios, y después pasan a la vida real. Es tipo, alguien se muere. Esto, digo, es tweet de libertarios diciendo, y bueno, las rutas para qué las quieren, si miran lo que hicieron ustedes. Después, tipo, tu tía se va a morir en una ruta. O sea, no es un tuit. Y la naturalidad con la que hablamos siempre de ver un tiroteo en la red y bajar y ver una pasta frola y bajar. Claro. Y digo, también hay una apatía total que estamos generando nosotros
donde no hay nada que nos mueva, no, nos está faltando conmovernos. Sí, cualquier atrocidad es como... Y después que de verdad me parece que cada vez más personas creen en modo iglesia evangélica de Chaco. Sí, y no solo... Entonces ahí es difícil hablar. Desde la religión y desde apuesto toda la guita y tal vez tengo todo y tal vez no tengo nada. Por eso, o sea, pero queda en algo individual. Por ejemplo, Sí. si alguien muere en la ruta, es que hay gente que cree que es por karma o por Claro. que justo Claro. se subió a ese auto y cruzó ahí. No, claro. porque abandonan las rutas. Total. Estamos en un Desquicio. En un desquicio, sí, pero hay que pensar que esto es insustentable en el tiempo, que ya hay señales de que incluso los amigos del gobierno, del sector financiero, JP Morgan y otros bancos están recomendando no invertir en la Argentina o retirar las colocaciones de bonos y demás. A mí me parece que igual los poderosos están jugando con una ruleta rusa. Claro, el tema Porque es que... no es Macri el que está gobernando. Claro, Claro. Es alguien que si tiene que acelerar, va a acelerar. exacto. Va a Incluso acelerar va a con todos acelerar. nosotros adentro. Sí. Por eso la pregunta es que la ruleta rusa de ellos no puede ser nuestro juego, ¿no? Tenemos que empezar no empezar, o seguir alimentando nuestro propio juego, ¿no? Las instituciones democráticas están en crisis, el juego electoral no alcanza para enfrentar estos poderes y estas velocidades, y no podemos descansar en que el mundo financiero va a elegir o va a generar una transición de acuerdo a los intereses que necesitamos. Así que la propuesta es dejar de delegar facultades y recuperarlas. Ay, ojalá te hagan Linda. caso, Lucy, ojalá te hagan caso. Bueno, vamos a una tanda y nos recuperamos de